Buenas y gracias por acompañarnos en el día de hoy para este webinario en el que vamos a estar hablando de cómo tener conversaciones sobre el dinero, específicamente sobre presupuesto, con jóvenes del programa de educación migrante o jóvenes de alta movilidad. Mi nombre es Milady García y yo soy la supervisora del programa de poblaciones especiales para la Asociación Público-Privada de Educación Financiera, también conocida como FEP por sus siglas en inglés. Y este webinario es una colaboración entre el Programa de Educación Migrantes y FEP. Les quiero dar las gracias por compartir su tiempo y su atención con nosotros en el día de hoy. Y antes de proseguir en el webinario, quiero hablarles un poquito de mí. Como les dije anteriormente, mi nombre es Milady García y mi educación consiste de una licenciatura en Educación Especial Infantil. También tengo un título en Literatura Española con un área de enfoque en estudios latinoamericanos. Antes de venir a trabajar con FEP, trabajé como intérprete e traductora. Me encantaba lo que hacía porque podía ayudar a las personas que estaban recibiendo servicios sociales, que estaban en situaciones difíciles, a obtener los servicios de una manera que pudieran acceder y entender el idioma. Mi pasión es ayudar a apoyar a la educación financiera en comunidades más marginalizadas. Ya que les hablé un poco sobre mí, les quiero también hablar un poquito sobre FEP. Como les dije anteriormente, somos la Asociación Público-Privada de Educación Financiera en el estado de Washington. Fuimos creados por legisladores que reconocieron que la habilidad de manejar el dinero bien es súper importante para el éxito de la vida de los estudiantes. No solamente es importante el éxito académico, sino la habilidad de poder manejar sus finanzas. Para ese fin, fuimos creados para mejorar y promover lo que es la educación financiera en el sistema educativo de kindergarten hasta el 12º grado en el estado de Washington. Y nuestra metodología consiste en dos partes. Nos enfocamos en proveer sin ningún costo a educación financiera y recursos de educación financiera para los maestros y los estudiantes en el sistema educativo de Washington, pero también, y más importante, nos enfocamos en proveer desarrollo profesional sin costo alguno también para todos los docentes y otros profesionales en el sistema educativo que tienen interés en enseñar lo que es la educación financiera formalmente en un aula o tener estos temas y estas conversaciones sobre lo importante que es el entender las finanzas con los estudiantes que sirven en sus comunidades. Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a estar haciendo en este webinario, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros objetivos y nuestras agendas? Pues yo quiero informarles de cómo nosotros con FEP apoyamos a los profesionales de educación que trabajan con jóvenes migrantes a entender lo que es el sistema financiero en los Estados Unidos y tomar buenas decisiones para su bienestar financiero. Quiero compartir con ustedes estrategias efectivas cuando se trata de hablar específicamente del presupuesto. Muy importante saber cómo utilizar un presupuesto. Voy a compartir un recurso completamente gratis que está disponible en inglés y en español y nos ayuda también a hacer lo que es un presupuesto de diferentes maneras. Y vamos a explorar la elaboración de presupuestos con métodos eficaces y simples y efectivos. A mí me gusta mucho comenzar estos webinarios con actividades que nos enfoquen, ¿verdad? Que comiencen introduciendo el tema de una manera divertida. Con ese fin les brindo esta actividad. Dice aquí que el 95% del programa de educación para migrantes es latino. 95% de las personas somos latinoamericanas. ¿Cuánto dinero aportan anualmente las empresas de propiedad hispana a la economía de los Estados Unidos? Nosotros los hispanos somos muy emprendedores, tal vez por esa misma razón de que no conocemos muy bien cuando estamos recién llegados el sistema financiero de los Estados Unidos. Somos emprendedores y vamos y nos lanzamos y abrimos nuestro negocio. Y aquí nos preguntan, ¿será 800 millones de dólares que contribuye los empresarios hispanos a la economía? ¿8 billones? ¿80 billones anual o 800 billones de dólares anualmente? A ver si ustedes en casita le pueden acertar a la respuesta.
$800 billones es nuestra contribución anual a la economía de los Estados Unidos. Es un número impresionante. Tenemos un poder increíble y un impacto súper importante en lo que es las finanzas de este país. Entonces, ¿por qué no también, así como contribuimos a las finanzas del país, contribuir a nuestro bienestar financiero aprendiendo algunas técnicas de educación financiera como lo que es el presupuestar? Tengo dos preguntitas más. La siguiente es esta. ¿Cuál es la fuente de capital más usada por la mayoría de empresarios hispanos? Estas personas que abren sus negocios, ¿de dónde sacan el dinero para abrir el negocio? ¿Es ir a bancos o a otras instituciones financieras para obtener préstamos? ¿O creen ustedes que van a donde familias y amigos? ¿O más bien usan todos sus ahorros personales o subvenciones del gobierno o programas de asistencia del gobierno para abrir su negocio? Esta también es muy interesante y creo que les va a llamar mucho la atención la respuesta. Vamos a ver cuál es la respuesta. Es la letra C. La mayoría de las personas hispanas que abren sus negocios usan sus ahorros personales para costear, ¿verdad? Lo que es abrir tu propio negocio. Y eso es súper importante porque nuevamente refleja el hecho de que somos muy emprendedores, muy trabajadores, no nos gusta molestar o pedirle a otra persona ayuda, pero es interesante saber también que cuando se usan todos los ahorros y se gasta ese recurso, puede también ser peligroso porque siempre es bueno tener un ahorrito guardado para una emergencia o para un imprevisto, y para eso también nos pueden ayudar lo que es el presupuesto y el ceñirse a un presupuesto, y vamos a expandir ese tema a continuación. Ahora vamos a hablar de algo un poquito más personal, ¿verdad? Cuando estamos abriendo el tema de las finanzas, puede ser algo un poco incómodo. Hay muchas personas que por razones personales o razones de cultura, pues no le gusta mucho hablar de lo que es el dinero, no le gusta mucho hablar de las finanzas. Y eso está bien. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de estos temas? Es bueno compartir cómo nos hizo sentir a nosotros nuestra primera gran decisión financiera. También es importante porque estos son chicos que están en esa etapa de transición de joven a adulto y que van a estar tomando decisiones que van a tener un impacto no solamente en su presente financiero, sino en su futuro. Y a veces es bueno como reflexionar y acordarse uno cuando éramos jóvenes y estábamos en esa etapa de transición, cómo nos hizo sentir lo que fue tomar esa decisión. Aquí tenemos algunos ejemplos: emocionada, empoderado, nerviosa pero orgullosa, abrumada, confundida, segura e informada. Yo les puedo decir que si ustedes se sienten seguros e informados, pues estaban mejor que yo cuando era joven, porque no tuve lo que es la educación financiera. Me hubiese beneficiado mucho. Yo, la verdad, sí me sentía emocionada, pero más estaba nerviosa y asustada y confundida que otra cosa. Y es algo común y es bueno darse cuenta de que la gran mayoría de nuestros jóvenes es lo que están sintiendo antes de entrar completamente a la adultez, saben ya lo que se les viene, y es bonito pensar, bueno, voy a rentar mi primer apartamento, voy a comprar mi primer coche, pero caramba, ¿cómo? ¿De dónde voy a sacar los fondos? Y si fallo, y si me meto en líos, es algo que puede causar un poquito de estrés para los jóvenes. Y tenemos en realidad informes, investigaciones que han hecho que demuestran que el 74% de los jóvenes reportan sentirse inseguros de sus conocimientos de finanzas personales. No han estado expuestos a lo que es la educación de finanzas, y eso tiene un impacto, ¿verdad? Y no es un impacto positivo. La gran mayoría de jóvenes, como no tienen ese acceso, vamos a decir, los jóvenes en este caso de bajos ingresos, a la educación financiera, pues van a donde sus padres y les preguntan a sus padres, que también son inmigrantes, la gran mayoría, como expusimos anteriormente. El 95% de la población del programa migrante son latinos, y son latinos que nacieron en otros países, ¿verdad? No conocen muchas veces, la gran mayoría de estos padres, con muy buenas intenciones de ayudar y guiar a sus hijos y brindar un buen asesoramiento. Lamentablemente no siempre pueden, porque pues ellos mismos no conocen cómo funciona el sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, si tenemos jóvenes estudiantes que están nerviosos ya y confundidos
y no se sienten preparados para tomar estas decisiones financieras y van a donde sus padres a buscar asesoramiento y los padres tampoco les pueden brindar información correcta o información útil para tomar las decisiones financieras de una manera que les beneficie a estos jóvenes, pues eso puede traer problemas, ¿verdad? No solamente ahora, sino en la adultez, porque es un círculo que se va perpetuando, ¿verdad? Pues yo no sé de finanzas, mis padres no saben de finanzas, y si no sabemos y seguimos esos pasos de tomar decisiones sin estar seguro como aventurándonos, pues puede que no tomemos siempre las decisiones que pueden ser más beneficiarias para nosotros, y en este caso para los jóvenes. Entonces, para ese fin de brindarle a los jóvenes información valiosa de lo que se trata la educación de finanzas personales, queremos traer el tema de presupuesto, lo importante que es un presupuesto para el bienestar financiero. Un presupuesto es un plan para tu dinero. Es básicamente lo que es. Es una herramienta que nos ayuda a comparar cuánto estamos ganando con cuánto estamos gastando. Y la regla de oro, la regla más importante para un presupuesto es gastar menos de lo que ganas. Si ganas 5 millones de dólares al día, no conozco a nadie que lo haga, pero para poner un ejemplo, si ganas 5 millones de dólares al día, pero gastas 5 millones con 50 centavos, vas a estar en deuda. Es importante tener un buen trabajo que nos dé un buen salario, pero lo más importante en realidad es saber manejar el ingreso, saber ahorrar, tener esa habilidad, ¿verdad? Esa disciplina de ser ahorrativos. Y esa es una de las cosas que nos ayuda a hacer un presupuesto, ¿verdad? Tener estas conversaciones financieras, conversaciones sobre el dinero con estos jóvenes, va plantando esas semillas de lo que es el hábito de ahorrar, lo que podemos lograr. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tienen planes, ¿verdad? Para su futuro. Quieren comprar un coche, quieren alquilar un apartamento, comprar herramientas tal vez para abrir su propio negocio. Son cosas que son bonitas de motivarlos y de decirles que sí, sí pueden, pero lo van a lograr solamente si toman las decisiones correctas con su dinero. Y una de esas decisiones es saber presupuestar y saber administrar sus ingresos. La parte clave del presupuesto, aparte de gastar menos de lo que uno gana, es enfocarse en cumplir con las necesidades o los gastos obligatorios antes de enfocarse en los deseos, ¿verdad? Los deseos ya es algo que no tienen tanta importancia. Lo más importante es dedicarnos a pagar nuestros gastos obligatorios. Esto va a ser alimentos, vivienda, servicios públicos como la electricidad. Cumplir con eso. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con eso, no solamente vamos a estar posiblemente en la calle, pero también nos afecta nuestro crédito. Entonces, no solamente afecta las decisiones financieras que tomamos hoy en día, nuestro presente, pero puede afectar nuestro futuro. Es importante también enfocarse, ya después que cumplimos con esos gastos obligatorios, enfocarse en ahorrar. Mucha gente dice, no, pues si ya cumplí con mis gastos obligatorios, entonces ahora lo que me quede, voy a darme mi gustito de salir a comer afuera, compartir con mis amigos, ir al cine, ir a concierto, comprarme la última tecnología. Eso no es un buen método. Es mejor, después de cumplir con nuestras necesidades y esos gastos obligatorios, dedicar una gran porción del dinero restante de nuestros ingresos a ahorrar. Tener esa meta de ahorro es súper importante. Una vez que ya tenemos esos ahorros, ya sea el porcentaje que querramos, sí, es lógico y es apropiado y bueno darse un gustito de vez en cuando. Ok, voy a salir, pero solo voy a salir una vez al mes. Ok, voy a comer afuera, pero tal vez no en los restaurantes muy caros y con poca frecuencia. ¿Por qué? Porque se me va a ir el dinero. Hay una estadística que a mí me gusta compartir con los estudiantes jóvenes, que es que el arrepentimiento más grande que sienten las personas al gastar es comiendo afuera. Eso es de lo que más se arrepienten, porque después que te lo comes ya se te pasa bien rápido, ¿verdad? Ya ni te acuerdas a cómo sabía la comida, pero es un gasto significativo que si lo hacemos con frecuencia, pues llega a ser una suma importante de dinero. El reducir los gastos es súper importante para que los estudiantes puedan cumplir con sus metas financieras. Entonces, si los chicos quieren saber del presupuesto, es bueno enseñarle métodos, ¿verdad? Para tener un presupuesto que les ayude a cumplir con esas metas financieras. El método que a mí más me gusta, porque siento que es el que los jóvenes más le aprovechan, es el método del 60-10-30. Hay otros métodos,
pero hoy yo creo que el más importante y el que más rápidamente le va a ayudar a esos jóvenes a cumplir las metas financieras es este del 60-10-30. ¿Qué es el 60-10-30? Pues les voy a explicar. Es bien sencillo. Básicamente, este método de presupuesto nos dice que debemos dedicar 60% de nuestros ingresos, de nuestras ganancias, a cumplir con esos gastos mandatorios, obligatorios, que son nuestras necesidades, como hablamos anteriormente, nuestra vivienda, alimentación, servicios públicos. El 10%, solo el 10% debe de ir dedicado a los gustitos, ¿verdad? A los deseos, a comer afuera, que si el cafecito, que si el cine, solo el 10% de nuestros ingresos. Quiere decir que ya hemos utilizado el 70% de nuestros ingresos. ¿Qué hacemos con el 30 restante? Pues el 30 restante lo vamos a poner en ahorros. Vamos a ir ahorrando mes con mes 30% de nuestros ingresos y eso va a ayudar a esos jóvenes a cumplir esas metas, ya sea comprar su primer auto, eh, contribuir a su educación secundaria, si quieren ir a la universidad, si quieren asistir a un programa de entrenamiento para adquirir el poder tener una especialidad, ¿verdad? Un trabajo especializado que le va a brindar un mejor ingreso, ya sea comprar su primera casa, sea lo que sea, el ahorrar y el tener ese buen hábito de ahorrar todos los meses es súper importante. Hay otros métodos de presupuesto, por ejemplo, existe el de 50-20-30. Yo siento que ese método pues no es tan efectivo para nuestros chicos, principalmente para los chicos que son de bajos recursos, porque no están dedicando lo suficiente a esos gastos obligatorios. Muchas veces uno gasta más del 50% de sus ingresos en gastos obligatorios y tampoco siento que es recomendable que gasten el 20% de sus ingresos en deseos. Yo creo que eso es un poquito excesivo, más cuando están estos chicos queriendo aprender buenos hábitos financieros. El otro punto importante, ¿por qué es tan importante presupuestar? Es por las emergencias financieras que van a venir en algún momento. No se sabe cuándo, vienen sin invitación, no preguntan si es el mejor momento o no, pero siempre van a venir, son parte de la vida. Se nos va a dañar el carro y vamos a tener que llevarlo al mecánico. Va a haber algún electrodoméstico en casa que deja de funcionar. Nos podemos enfermar, podemos enfrentar una pérdida de trabajo, pérdida de ingreso si nos recortan las horas. Todas estas son emergencias financieras que el tener una buena fuente de ahorro y el tener ese hábito de ahorrar mes con mes va a ayudarnos a tener un colchón, un poquito de ahorros bastante positivo que nos va a ayudar a darle el frente a estas emergencias financieras sin estresarnos tanto. Nunca va a ser cómodo, nunca va a ser agradable enfrentar estas situaciones inesperadas que son parte de la vida, pero por lo menos no nos vamos a estresar tanto ni a preocupar tanto porque sabemos que tenemos el dinero suficiente para darle el frente sin afectar nuestra calidad de vida. Entonces, ahora les quiero hablar de lo que es tener conversaciones sobre el presupuesto y sobre el dinero en sí. ¿Cómo empezamos este tema? Este es un tema un poco delicado, como dije anteriormente, dependiendo de la cultura del estudiante, dependiendo de las costumbres familiares, puede que no estén tan cómodos hablando de sus finanzas. Y es importante empezar el tema de una manera no muy intimidante, ¿verdad? Algo sencillo como la pregunta que ven en pantalla. ¿Qué significa el dinero para ti? Ustedes en casa pregúntense, ¿qué significa el dinero para ustedes? Yo les puedo decir que para mí el dinero me brinda la habilidad de visitar a mi familia. Yo soy originalmente de la República Dominicana y tengo mucha familia allá. No podría verlos todos los meses como me gustaría porque no tengo el suficiente dinero, pero cada vez que puedo, pues voy y mantengo esos vínculos fuertes, esos vínculos familiares. También tengo familia en el estado de Nueva York y también cuesta mucho dinero ir allá y visitar. Eso es lo que significa para mí. Significa no solamente vivir la vida que quiero con ciertas comodidades y de la manera que quiero, pero el tener esos vínculos familiares, el poder compartir, ayudar a mi familia de vez en cuando tienen alguna necesidad o una de esas emergencias financieras, es parte de mantenerme en mi comunidad, de mantenerme con esos lazos activos y fuertes. Y es bueno ponerse
ponerle o plantearle esa pregunta a los chicos, ¿qué significa el dinero para ellos? Y de ahí pues podemos seguir extendiendo la conversación y compartiendo, como dice aquí, las experiencias personales, algunas positivas, otras no tan positivas, porque esto del bienestar financiero es una jornada, no es un destino que se llega de la noche a la mañana. Es una jornada y como toda jornada tiene sus altas y bajas y es bueno compartir todas esas experiencias con los chicos para que se sientan que pueden confiar en nosotros y que sientan, oh, pues esta persona también ha estado en mis zapatos y sabe lo que se siente tal vez no tener el suficiente dinero para hacer las cosas que quiere. Es otro método, ¿verdad? De empezar a tener estas conversaciones de una manera honesta y sincera. Después, otra preguntita sería, ¿cuáles son las metas financieras? El enfoque en las metas financieras es básica para uno poder plantearle los temas siguientes como la importancia de ceñirse a un presupuesto, la importancia de ahorrar, de tener una cuenta de banco, de tener un puntaje de crédito alto, todos estos temas. Pero para abrirlos tenemos que saber qué es lo que quieren lograr, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas? Y ya sabiendo cuáles son sus metas, pues pueden empezar a estrategizar, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr ahorrar $5,000 para esta meta que tengo? Ah, bueno, tal vez necesiten ganar un poquito más de dinero, trabajar más horas o tal vez eso sea motivación para seguir los estudios, ¿verdad? Porque también hay los estudios, las investigaciones demuestran que mientras más educación tiene la persona, generalmente, no siempre, pero generalmente sus ingresos son más altos. Y para mantener a los chicos motivados, pues hay que enfocarse en las fortalezas, ¿verdad? Si ya están trabajando, decirle, pues ya estás ganando dinero, ya diste el paso más importante. Si son chicos puntuales que siempre asisten y responsablemente llegan a las cosas y tienen una buena disposición, enfocarnos en las habilidades que ya tienen bien desarrolladas y bien formadas los chicos, para introducir otras habilidades nuevas como el manejo efectivo del dinero, la habilidad de ahorrar, de mantener un presupuesto y ceñirse en ella. Puede ser difícil al comienzo, para mí lo fue, ¿verdad? Como para muchos de nosotros. Yo me consideraba una persona bien ahorrativa, pero cuando vi en lo que estaba gastando mi dinero, cuando hice yo mi propio presupuesto, dije, ah, pero mira, si podría yo estar ahorrando mucho más. Y es algo que me ayudó a lograr mis metas mucho más rápido, pero tuve que hacerlo, ¿verdad? Y me costó porque yo no quería dejar de darme los gustitos que me estaba dando. A mí me gusta decirle a las personas que el hacer un presupuesto y tener esa habilidad de ahorrar con más frecuencia, más dinero, es como cuando uno comienza a ir al gimnasio por primera vez, que uno empieza a hacer el ejercicio y le duele todo el cuerpo, pero ya después de la segunda semana te duele menos y ya al mes te sientes muy bien. Y es como, es un hábito más. Es lo mismo con ahorrar. Al principio cuesta y le duele a uno, ay, que no estoy compartiendo con mis amigos, que no fui a comer, que no hice esto afuera, pero ya con el tiempo uno se va ciñendo y uno se va acostumbrando. Y lo más gratificante es cuando ves que cumpliste esa meta de ahorrar esos primeros $100 y después son $1,000 y así le vas añadiendo. Es algo tan satisfactorio y es importante para los chicos saber que lo pueden lograr si ponen un poquito de su parte. También lo prometido es deuda. Les hablé sobre un recurso para educación financiera, para expandir estos temas. Si están interesados en expandir un poquito más el tema, hay un recurso que viene de la Comisión Federal de Comercio o FTC por sus siglas en inglés. Es un recurso de educación financiera, se llama consumer.gov. Está muy bien preparado. Es en inglés y en español y me gusta y lo recomiendo porque este recurso es muy educativo, pero expanden los temas de educación financiera de una manera bien simple, explican todo de una manera bien fácil y sencilla. Y eso es importante porque, como dijimos anteriormente, el tema del dinero es un poco delicado y la gente se puede sentir un poquito abrumada al hablar de eso. Es bueno brindarles apoyo con recursos que expliquen conceptos financieros de una manera fácil, sencilla y simple para que el estudiante o sus familias o las comunidades a las que ustedes sirven pueda procesar el contenido de una manera fácil. Vuelvo y les informo, es un recurso completamente gratuito. Creo que no les había dicho eso, es gratis, es de una fuente del gobierno, que es una fuente muy buena, lo recomiendo. Y les voy a enseñar ahora un video corto de menos de 2 minutos que enseña cómo hacer un presupuesto y lo importante que es el presupuesto. Aquí vamos.
Todos los meses, Miguel se quedaba sin dinero antes del día de pago. Tuvo que saltar los pagos de algunas cuentas y otras las pagó tarde. Él odiaba hacer eso. Así que Miguel decidió hacer un presupuesto para ver si le ayudaría a pagar las cuentas en fecha. Anotó cuánto dinero gana cada mes en una planilla de presupuesto. Después, Miguel se fijó cuánto gastó el mes pasado. Usó esos gastos para anotar lo que pensaba que iba a gastar este mes. Estaba gastando más de lo que ganaba. Eso ya lo sabía, pero ahora Miguel sabe a dónde fue a parar su dinero. Miguel empezó a recortar sus gastos. Recortó lo que gastaba en salir a comer, ir al cine y en otras cosas que quería pero que no podía permitirse todo el tiempo. Eso resolvió su problema. Incluso le sobraron $50 ese mes. Miguel colocó $10 para alquilar películas en su presupuesto y ahorró el resto. Ese mes, Miguel cumplió cuidadosamente su presupuesto. Si gastaba más en una sección de su presupuesto, recortaba en otra. Y tuvo suficiente dinero para pagar todas sus cuentas en fecha. Miguel se sintió mucho mejor teniendo un presupuesto. A mí me encanta ese video porque es súper informativo y creo que explica, como les estaba diciendo, de una manera sencilla los beneficios de tener un presupuesto y cómo nos puede ayudar a ahorrar, ¿verdad? Ayudar a cumplir nuestras metas financieras. Vuelvo y les repito, este presupuesto es de la FTC y también está disponible si van a nuestra página web en fep.org, es fepp.org. Otra plantilla de presupuesto o otro recurso que pueden usar para lo que es el presupuesto, también es una plantilla de presupuesto y viene también del mismo recurso consumidor.gov. Es un recurso digital, pero también se puede imprimir y hacer a la antigüita con lápiz y papel. Y es otro que es completamente gratis. Lo pueden hacer para cumplir, como les dije, ese primer paso de hacer el presupuesto, rastrear nuestros gastos, ver cuáles son nuestros ingresos y después ver si queremos o podemos eliminar alguno de esos gastos que no son esenciales. Otro método de presupuestación es el método de sobre. No sé si vieron en el video, estaba Miguel en lo que iba haciendo sus pagos, tenía sobres que iban desapareciendo. Pues ese también es un método de presupuestación que se llama el método de sobre. Es bien sencillo, es una forma sencilla de ayudar a controlar los gastos y darle un propósito a cada dólar. Básicamente usted va a tener cierta cantidad de sobres y cada sobre va a representar un gasto. Un sobre para la renta, un sobre para los servicios públicos, un sobre para alimentos, un sobre para entretenimiento y un sobre para ahorro. El punto y la clave es que una vez se usa el dinero que está en ese sobre, pues no, ya no se vuelve a agarrar de otro sobre, ¿verdad? El dinero de la renta es de la renta y no voy a sacar de ahí para ir al cine. El dinero de los servicios públicos es para eso y no voy a sacar de ahí para ir a comer con amigos. Si me gasto mi dinero de entretenimiento o de gastitos de gustos, pues ya se me gastó y tengo que esperar hasta el próximo mes, ¿verdad? Así es una manera de ceñirse uno al presupuesto y por supuesto el dinero restante, pues ahorrarlo y tampoco si me acabo todo mi dinero de mis gustitos, no puedo agarrar de mi sobre de ahorros para darme más gustos, ¿verdad? Como les dije, es un método bien sencillo, bien fácil. También se puede hacer a la antigüita con sobres actuales, es bien barato, pero hay un método digital también de sobres y se puede hacer también, hay una opción digital, si tiene una cuenta de banco, puede vincular la cuenta de banco con esa aplicación y va poniendo usted a cada sobre digital la cantidad que usted quiere. Hay ahora unos consejitos que le quiero dar para ceñirse a un presupuesto y esto no es solamente para los chicos y los estudiantes, esto es para nosotros también, ¿verdad? Antes de realizar una compra, antes de dar ese gasto, ¿verdad? Hacer ese gasto, hacernos unas preguntitas, pararnos, detenernos, pensarlo. ¿Tengo espacio en mi presupuesto para esta compra? ¿O me voy a quedar corta si gasto este dinero en eso? ¿Voy a poder cumplir con mis gastos necesarios y obligatorios? ¿O me voy a quedar corta y voy a estar endeudada?
Esas son cosas bien importantes y es la clave de estar financieramente estable, ¿verdad? No gastar más de lo que podemos o debemos. Si vamos todavía a contemplar hacer la compra porque tenemos el espacio en el presupuesto, la próxima cosa que nos tenemos que preguntar es, ¿me ayudará esto a acercarme a mi meta financiera o me alejará de ella? Si estoy gastando en mi superación académica, en aprender más o un gasto que me va a producir más dinero, ¿verdad? Me va a ayudar a ganar más dinero. Por ejemplo, voy a asistir a un programa de entrenamiento profesional, voy a comprar una herramienta nueva para el trabajo que me va a ayudar a ganar más dinero. Pues ahí sí podemos, ¿verdad? Decir, no, pues vale la pena porque esto sí es un gasto que voy a hacer ahora, pero me va a generar más ingresos más tarde. Y la regla más importante para mí en lo que se trata de pensar antes de gastar es usa la regla de 24 horas. Les voy a explicar lo que es la regla de 24 horas ahora. Yo, si voy a hacer un gasto y es de más de $100, por más que me emocione y que lo veo que está en descuento y todo lo que sea, paro y digo, espérate, este es un gasto un poquito grande. Déjame ver si mañana me siento de la misma manera. Y no es que hay que lo primero que hago en la mañana, no, esperar 24 horas. Si son las 6 de la tarde, pues 6 de la tarde al próximo día, vuelvo y considero la compra. Muchas veces les puedo decir que cuando hago esto, la mayoría de veces no termino comprando lo que iba a comprar porque muchas veces son nuestras emociones las que están tomando las decisiones eh, de gasto por nosotros. No es la lógica, ¿verdad? Son compras emocionales. Ay, porque estoy triste o porque estoy alegre o por esto o por el otro. Y si espero 24 horas, pasa la emoción, pasa ese impulso de comprar y de gastar y digo, ay, ¿y por qué quería yo esto, verdad? No, mejor me lo ahorro, mejor no lo necesito, no lo voy a comprar. Es un otro método, otro tip que les quiero dar, otra pista que les quiero dar para ceñirse a un presupuesto y no gastar innecesariamente la regla de 24 horas. Hay un tema en consideración especial para los chicos que están en el programa migrante. Muchas veces son jóvenes que tienen un ingreso que no es fijo. Quiere decir que no saben lo que van a estar ganando semana con semana o mes con mes. Es un ingreso variante y volátil. Es difícil a veces bajo esas circunstancias ceñirse a un presupuesto, porque si no sabemos cuánto vamos a gastar, perdón, cuánto vamos a ganar, pues no sabemos cuánto podemos gastar antes de meternos en problema. A mí me gusta, creo que es un punto importante cubrir con los chicos en este programa, más de los que ya están trabajando y se están enfocando más en el trabajo que en el estudio. Enseñarles con pruebas, ¿verdad? Que el tener una formación especializada usualmente produce más dinero. No necesariamente tiene que ser asistir a una universidad de 4 años. Algo como un entrenamiento de 6 meses, un programa de certificado, son cosas que también pueden ayudar a que el estudiante, al adquirir ese entrenamiento, tiene ahora la habilidad de hacer algo que la mayoría de personas no pueden hacer, ya sea soldador o soldadora, lo que sea, trabajo en construcción, lo que sea. Es un entrenamiento que la mayoría de personas no podemos hacer, no sabemos cómo hacer y eso les va a hacer ganar más dinero. ¿Por qué? Porque le pueden demostrar a un empleador, a una compañía que tienen una habilidad que la mayoría de personas no tienen. Eso vale y vale en que el ingreso va a ser más alto. Entonces, puede ser una táctica para ayudar a que los chicos se interesen nuevamente por los estudios y que no tengan que trabajar 2 y 3 trabajos, porque pues si no están ganando lo suficiente para cubrir sus necesidades, es algo que van a tener que hacer es producir más dinero, pedir más horas en el trabajo, conseguir un segundo trabajo o empezar a ir a la escuela nuevamente, adquirir más educación que usualmente, como dijimos anteriormente, va a llevarlos a ganar más dinero y cubrir no solamente sus necesidades, sino algunos de sus deseos y a alcanzar sus metas financieras. Como les había dicho anteriormente, a mí me apasiona mi trabajo, amo lo que hago y es porque sé que tiene un impacto muy positivo en el presente y en las vidas de los estudiantes. La educación financiera es extremadamente impactante y hace unos cambios grandiosos en la vida de nuestros estudiantes, más en la vida de los estudiantes de bajos ingresos. Los efectos son mayores para esos estudiantes. Hay investigación que demuestra tienen evidencia de que el puntaje de crédito mejora cuando los chicos reciben educación financiera. Usan sus métodos de
pedir dinero prestado, que le hacen ahorrarse dinero porque usan tasas de intereses más bajas, ¿verdad? Préstamos a bajo costo. Saben lo que es pedir un préstamo que van a poder pagar en el futuro, que no van a estar tan ahorcaditos, ¿verdad? Financieramente. Y mejora su bienestar financiero subjetivo. Van a tener más dinero para cumplir con esas metas, van a tener más dinero para lograr lo que quieren y para tener satisfacción de vida, calidad de vida, efectivamente. Entonces vamos a presentar ahora los puntos claves. Estamos ya llegando al final de este webinario. Quiero darle las gracias nuevamente por darnos su tiempo y su atención. ¿Qué es el presupuesto? Es un plan para nuestro dinero que nos ayuda a entender nuestra relación con el dinero. ¿Somos más ahorrativos o gastamos un poquito de más, verdad? Nos ayuda también a formar hábitos financieros saludables, como el hábito de ahorrar, el hábito de vigilar nuestros gastos, el hábito de saber exactamente a dónde va cada dólar que gastamos. Nos ayuda a enfrentar emergencias financieras sin sufrir un shock demasiado grande. ¿Por qué? Porque tenemos los fondos para darle el frente a esas situaciones. Y por supuesto, lo más importante es tener un presupuesto, nos ayuda a alcanzar nuestras metas financieras y va a alcanzar a eso, va a ayudar a esos chicos también a alcanzar esas metas también. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, me encantaría conectarme con ustedes. Me pueden mandar en la pantalla, tienen mi dirección de electrónica, si quieren mandar un correo electrónico. También nos pueden contactar a la agencia fepp.org, fepp.org. Espero que les haya gustado este webinario y nos vemos en la próxima.